Hola, yo soy su amigo, el doctor Armando Cárdenas, médico especialista en ortopedia y traumatología y experto en temas que tienen que ver con el desgaste de la rodilla y de la cadera. En esta ocasión les quiero hablar acerca del tratamiento que existe cuando un paciente presenta una artrosis severa de rodilla, y me refiero a la artroplastía total de la rodilla. Pero antes es importante tocar algunos temas para que podamos entender acerca del tratamiento. El primer tema que vamos a tocar es dar una definición clara de lo que es la gonartrosis o artrosis de la rodilla. El segundo punto que vamos a tocar es entender qué es un reemplazo total de la rodilla. El tercer punto, qué es una prótesis de rodilla. El cuarto punto son cuáles son las indicaciones para llevar a cabo este procedimiento quirúrgico. Y el último tema es saber cuáles son los beneficios que puede esperar un paciente cuando se somete a este tratamiento quirúrgico. Empecemos por la definición. Una gonartrosis se refiere al deterioro y pérdida del cartílago junto con la formación de osteofitos y deformidad de la articulación afectada que está ocurriendo en la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia. Veamos la definición en una radiografía. Pero primero déjenme explicarles cómo se ve una radiografía de rodilla en un paciente sano. La articulación de la rodilla está conformada en primer lugar por el fémur, segundo lugar por la tibia, y esta sombra que ven en el fondo de la radiografía es la rótula. El cartílago es el tejido que se encuentra entre el fémur y la tibia. Ese espacio, si ustedes aprecian, es simétrico tanto en la parte lateral de la rodilla como en la parte medial. Ahora veamos una radiografía en un paciente que tiene artrosis de rodilla. Los espacios aquí, tanto en la parte medial como en la parte lateral, son asimétricos. Hay un espacio articular importante en la parte lateral y hay un espacio articular francamente reducido en la parte medial. A esta reducción del espacio es lo que se conoce como deterioro del cartílago. Primera parte de la definición. La segunda parte de la definición nos habla de la formación de osteofitos. Los osteofitos son estos crecimientos óseos en los extremos de la articulación. En este caso están localizados a nivel de la tibia en la parte lateral y este otro pico en la parte medial. También pueden estar localizados aquí a nivel del fémur, o este margen aumentado también es un osteofito. Pero un paciente no pasa de estar sano a presentar artrosis de rodilla en la línea del tiempo de horas o semanas. Este es un proceso que se da de meses a años. Para ser exactos, este problema pasa por 4 diferentes grados o 4 diferentes fases. En el grado 1 o fase 1 de la artrosis de la rodilla, lo que vamos a apreciar de primera instancia es que hay una asimetría en los espacios. En esta radiografía podemos apreciar que en el espacio articular medial está reducido en comparación con el espacio articular lateral. En un grado 2 ya es visiblemente asimétrico el espacio en comparación con el lado, entre comillas, sano. A esa franca reducción del espacio articular le vamos a dar el grado 2 o fase 2 del proceso de artrosis de rodilla. ¿Cómo vamos a definir entonces al grado 3? El grado 3 se caracteriza porque ya hay un contacto estrecho de las superficies
articulares. Ya hay un roce entre la superficie ósea de la tibia y la superficie ósea del fémur. El cartílago prácticamente no existe. A ese contacto estrecho es lo que vamos a llamarle esclerosis subcondral y es lo que le va a dar la característica del grado 3. El grado 4 se va a caracterizar porque ya no existe ese espacio, ya hay un contacto franco entre el fémur y la tibia y además no se aprecia tanto en la radiografía, pero ya hay una deformidad, ya hay un ángulo muy marcado entre el fémur y la tibia. Más adelante vamos a hablar acerca de las deformidades, que es lo que le van a dar la característica en el grado 4. Para los pacientes que presentan un grado 3 o un grado 4 de artrosis de rodilla, se les puede ofrecer el tratamiento de artroplastía total de la rodilla. Veamos entonces qué es la artroplastía total de la rodilla. Es la sustitución de la articulación natural de la rodilla por una articulación artificial conocida como prótesis. Entonces, este es un paciente con un grado 3 de desgaste de la articulación de la rodilla. Hay un contacto estrecho, hay formación de osteofitos. Para este tipo de pacientes, la cirugía es una solución definitiva a su problema. Pero entonces, ¿qué es una prótesis de rodilla? Pues son una serie de elementos modulares que se van a unir entre sí para darle el movimiento a la articulación afectada. Está compuesto por un componente tibial. Al componente tibial va a estar unido un inserto de polietileno de alta densidad, y este a su vez va a estar unido con un componente femoral. La unión del inserto de polietileno con el componente femoral va a permitir el movimiento de flexión y extensión de esa articulación. Y el último componente que integra una prótesis de rodilla es el componente rotuliano, que generalmente es un inserto de polietileno, y este va a unirse a la superficie del fémur para llevar a cabo la función que desarrollaba anteriormente la rótula. Así es como se vería la unión de los componentes modulares de la prótesis de rodilla a las estructuras naturales de esta. Pero, ¿en qué momento o cuáles son las indicaciones para llevar a cabo el reemplazo total de la rodilla? Básicamente vamos a observar 3 puntos importantes para ofrecer este tipo de tratamientos a los pacientes. Y el primero de ellos es que los pacientes presenten síntomas articulares caracterizados por el dolor en la articulación de la rodilla, por rigidez, entendiendo por rigidez la dificultad para iniciar un movimiento, y esto lo van a notar los pacientes principalmente al tratarse de levantar por la mañana después de estar acostados o después de estar sentados. El tercer punto es que van a presentar una limitación funcional, entendiendo por limitación funcional como la dificultad para subir o bajar escaleras, la dificultad para bajar o subirse al vehículo, la dificultad para colocarse los calcetines, los zapatos o las medias en el caso de las mujeres. Esta es la primera característica que debemos
observar, que sean pacientes que tengan los síntomas articulares que acabamos de describir. La segunda característica es que ya se hayan sometido a una serie de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos y que estos síntomas no hayan cedido a ese tipo de tratamientos y que además estén impactando de manera importante su calidad de vida. Les decía que un paciente no pasa de tener una rodilla sana a tener una rodilla con un grado 3 o un grado 4. Este paciente a lo largo de la línea del tiempo ya se sometió a tratamientos para control del dolor, utilizó antiinflamatorios, utilizó ya terapias intraarticulares como puede ser la viscosuplementación, recurrió a terapias alternativas, en algunos casos hubo ya utilización de ozono, plasma rico en plaquetas, células madre y la enfermedad no ha podido o no se ha podido detener la evolución natural de esta enfermedad. Los grados de artrosis han seguido avanzando y los síntomas cada vez más han limitado la actividad cotidiana de esos pacientes. El tercer punto que debemos considerar es que sean pacientes que radiológicamente presenten un desgaste de la rodilla o artrosis de la rodilla grado 3 o 4. Recuerden que necesita haber un deterioro y pérdida del cartílago, formación de osteofitos, la esclerosis subcondral y la deformidad de la rodilla. Les hacía mención hace unos momentos que la deformidad de la rodilla la comentaríamos más adelante. Debemos entender por deformidad de la rodilla a la angulación anormal de la rodilla. Decimos que hay una correcta alineación cuando un paciente es capaz de unir sus rodillas y sus tobillos. Y existe una deformidad angular de la rodilla, por ejemplo en este caso, que el paciente puede unir sus tobillos pero no sus rodillas. Esta deformidad angular la vamos a conocer como genu varo. En el otro extremo tenemos a los pacientes que pueden unir sus rodillas pero no sus tobillos. Esta deformidad angular es conocida como genu valgo. Veamos algunos ejemplos. Esta rodilla del lado derecho tiene una correcta alineación. Yo debo trazar una línea imaginaria por el centro de la cadera a la rodilla y de la rodilla al tobillo, y esa línea debe ser una línea recta. Pero si yo trazo una línea que va de la cadera a la rodilla y de la rodilla al tobillo y sufre una desviación interna, este paciente tiene una desviación angular en valgo del lado izquierdo. Puede presentarse diversas variaciones. En este caso, rodilla derecha sana, rodilla izquierda con una deformidad angular en valgo. En el otro lado de la diapositiva vamos a observar un paciente que no puede unir las rodillas. Aquí no recorté la fotografía, pero él puede unir sus tobillos. Esta es una deformidad angular en valgo. ¿Qué beneficios se obtiene o qué beneficios obtiene el paciente cuando se somete al reemplazo total de la rodilla? Pues prácticamente va a haber un control del dolor, va a haber una recuperación de la movilidad. Recuerden que eran pacientes que tenían rigidez y que una vez que se sustituye
la articulación natural por una articulación artificial conocida como prótesis, se restablece la movilidad de la articulación, se restablece la capacidad funcional. Es decir, ese paciente vuelve a adquirir la capacidad para colocarse sus zapatos, para colocarse sus medias, para colocarse sus calcetines, recortarse las uñas. Y el beneficio que también se obtiene al momento de colocar la prótesis es que se pueden corregir esas deformidades angulares, es decir, aquellos pacientes que presentan un geno varo o un geno valgo pueden volver a tener la alineación natural, que sus rodillas y sus tobillos vuelvan a tener contacto. Los invito a ver un video animado sobre cómo se lleva a cabo un reemplazo total de la rodilla. Acompáñenme. La articulación de la rodilla está compuesta por el extremo inferior del fémur, que actúa de bisagra en el extremo superior de la tibia, y la rótula, que se desliza por el espacio que se forma entre los cóndilos femorales. El reemplazo total de rodilla es un procedimiento a través del cual la rodilla que presenta dolor o funciona mal se reemplaza por componentes artificiales. Si el médico le recomienda un reemplazo total de rodilla, probablemente se deba a que su rodilla está severamente dañada por la artritis o lesionada. El cirujano realizará una incisión a lo largo del borde delantero de la rodilla. Luego de separar los músculos y ligamentos que rodean la rodilla, el cirujano realizará una incisión en la cápsula articular de la rodilla para penetrar en el interior de la articulación. Utilizando instrumentos especiales, el cirujano retirará el hueso y el cartílago dañado de los extremos del fémur y de la tibia, y en la mayoría de los casos, extirpará la cara inferior de la rótula. El cirujano preparará entonces el hueso restante para que reciba la nueva prótesis de rodilla. Por lo general, la prótesis consiste en un componente femoral, tibial y rotular. Una vez que los extremos de los huesos estén listos, el cirujano pegará con cemento la nueva prótesis en la posición que corresponda. Antes de suturar la incisión, el médico le tomará una radiografía para asegurarse de que la rodilla se haya colocado en la posición correcta. El cirujano cerrará la incisión con puntos o grapas y colocará temporalmente un drenaje para retirar el exceso de líquidos. Agradezco de antemano el tiempo que se tomaron para ver esta presentación que les tenía preparado y espero haber resuelto varias de sus dudas. Si quedó alguna, con gusto pueden llamarnos al teléfono 58684039, pueden agendar una cita o bien nos pueden enviar un WhatsApp al teléfono 5532030518. Con gusto les atenderemos. Nos vemos.